grabando. A ver, ahí va. Ahí avanza. Ahí está, ahí lo pusiste. Perfecto. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar hoy con la jornada. La clase sería de todo lo que venimos llevando, la clase 5, pero para esta nueva unidad, ustedes la van a tener en la plataforma como dentro de unidad 2 como clase 1, ¿sí? Que es la clase del 14 de septiembre. Y esta clase, a lo mismo que la del miércoles pasado, la van a tener que fichar, ¿sí? Después vamos a hablar, hacia el final, vamos a hablar de los tiempos y demás para todas las actividades que vienen realizando, ¿sí? Así que, bueno, ¿se escucha bien? Me comentan por el chat y si todo el mundo está pudiendo escuchar. Bien. Se escucha perfecto, Lili. Bien, entonces, vamos a comenzar primero con el tema y después vamos a dedicar al final unos minutos para poder organizarnos y todas las dudas que hayan, ¿sí? Así no perdemos tanto tiempo ahora al comienzo. Esta unidad, que es la unidad 2, está conectada, por supuesto, con la unidad 1. El título que le colocamos en el programa es Currículum Narrativo en Tiempos, Destiempos y la tecnología dialoga con el campo educativo, como dos elementos dentro de este título que vamos a ir desarrollando. Para comenzar, para ir entrando, digamos, dentro de esta unidad, vamos a tratar de definir qué entendemos por currículum, ¿sí? Arriesgar de alguna forma, primero están invitados como para comenzar, a que cada uno en el chat, o si quiere también diciéndolo, arriesgue una primera definición de lo que entiende por currículum. ¿Alguna definición que les haya llegado o algo que ustedes entienden a primera vista, impresión que se entiende por currículum? Si alguna vez lo escucharon. Vamos a hacerlo eso a través del chat. Si quieren, copiamos la pregunta en el chat. Sería arriesgar una definición de currículum. Bien, ahí van escribiendo en el chat, aparece como una primera impresión, currículum, documento de presentación, bien. Una ficha donde aparecen nuestros datos y datos laborales para poder obtener un trabajo, buenísimo, es lo que generalmente nos llega como primera definición en nuestra inserción laboral o de trabajo en la sociedad, es esto, ¿no? Esta presentación nuestra a través de nuestros datos personales y datos laborales, ¿no? Referencias laborales. Carmen dice una ficha de datos. Sandra, escribiste la pregunta. María dice que es un documento con información específica. Bien. Acá hay que ir destacando que en casi todos los casos aparece muy fuerte la idea o la palabra documento, ¿sí? Esto es importante porque va a aparecer en el texto que vamos a presentar a continuación, aparece con mucha fuerza este concepto de documento, ¿sí? Vero dice documento organizado, bien, esa es otra palabra que se suma, la organización, ¿sí? Daniela aporta, puede ser usado el término como el currículum vitae, como decía hace un ratito otra compañera, del lado escolar es un documento donde se especifica qué y cómo enseñar, eso está muy bueno, Daniela, ese aporte, el qué y el cómo enseñar. Bien.
IRATI destaca que es un documento organizador con determinadas reglas. Esa es otra palabra también interesante que surge, las reglas. Ya habíamos algo visto esto con Davini el otro día cuando hablaba de lo normativo, ¿no? De reglas o normativas como principios organizadores. Bueno, vuelven a retomar lo de la presentación para un trabajo, que es lo que generalmente conocemos con mucha más amplitud. Currículum, dice Vero, que organiza lo que enseña en la escuela, según Michael Apple. Lo que enseña en la escuela organiza. Muy bien esa definición. Esto ya lo han visto ustedes en pedagogía, imagino. Lo que organiza lo que se enseña en la escuela. Bueno, hasta acá estamos con varias definiciones y las vamos a ir mirando, van a ver ustedes que aparecen en este desarrollo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ustedes tienen para desarrollar a lo largo de esta temática algunos materiales que me interesaría mostrárselos para que desde un comienzo tengamos una idea de cuáles son. Está por un lado el texto de Dussel, que es el que vamos a ver hoy. Acá yo lo voy a remarcar, no sé si lo estarán viendo en pantalla compartida, pero lo estoy remarcando. Es el texto de Dussel Inés, que aparece, en realidad es un texto que además está acompañado por un video de YouTube. Esto se hizo hace ya bastantes años atrás, y la verdad que sintetiza de alguna forma o retoma las definiciones centrales sobre el currículum, ¿sí? Este es el texto que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Este texto. Después hay otros más que iremos desarrollando. Hay uno más de Dussel, pero esto lo vamos a ver al final de la unidad. Y en la próxima clase estaremos con De Alba y con Sofía Pico, ¿sí? Este de Inés Dussel, que habla sobre la relación entre el currículum escolar y la cultura digital, lo veremos al final. Es decir, que ahora nos vamos a concentrar en este, que desarrolla de alguna manera conceptos centrales, ¿no?, acerca de lo que entendemos por currículum. Bien. Ahora entonces, para comenzar con este texto que desarrolla Inés, ella hace al comienzo del mismo si se quiere, un registro histórico, destacando que esta palabra currículum, como bien dijeron ustedes, generalmente está asociada como primera instancia a nivel social, digamos, a esta guía o a esta presentación laboral, y no por nada está relacionada con eso, sino que justamente está conectada con lo que vamos a seguir hablando sobre currículum. El currículum surge con mucha fuerza en el mundo, comienza a tener cierto registro, digamos, y comienza a ser utilizado a nivel social a partir de la década del 40, del 50, y comienza a tener más fuerza en la década del 60, con el desarrollismo a nivel económico, y que tenía que ver también con una inserción masiva, digamos, en un sentido laboral, después de las guerras, y desde la década del 30 en adelante, una respuesta importante fue el desarrollo en sentido de lo social, y esto implicó que laboralmente se pensara, digamos, en formas, digamos, en formas de sistematizar esta cuestión de lo laboral, y una de las maneras, digamos, como documento de organización que tomó el Estado fue el currículum, ¿sí? Antes de esas décadas que estamos hablando del 40, antes del 40, de lo que se hablaba a nivel escolar, ahora sí nos metemos con la escuela, no se hablaba en un sentido de lo curricular. En tal caso se hablaba de planes de estudio, se hablaba de programas, se hablaba de una serie de contenidos a desarrollar, pero no estaban organizados de manera tal de sistematizarse
como lo están ahora, y de ser parte de una construcción central que luego cada uno, en este caso en Argentina, una construcción que se define a partir de un currículum general y que después eso se toma en cada una de las provincias, por ejemplo. Ese tipo de mirada centralizada de contenido y luego descentralizada hacia cada una de los lugares que toma el contenido y lo destaca según la particularidad de cada lugar, no existía hasta ese momento. Entonces, tenemos recién hacia la década del 60 y el 70 y con el desarrollo, con la inserción del desarrollismo a nivel económico, el comienzo de estos términos y de estas prácticas también. Currículum, si tuviéramos que ir a una definición originaria, es de alguna manera, se le llamaba esto a un recorrido, ¿sí? A un recorrido que hace uno que tiene una orientación, como cuando uno necesita hacer un camino que tiene un inicio y una meta de llegada, ¿no? En ese sentido, el currículum se piensa entonces como orientador, como una guía a seguir. Continuando con la parte histórica, Inés va a decir que este desarrollo tiene de alguna manera a lo largo de nuestra historia en nuestro país ciertos aspectos que hay que destacar. Por ejemplo, en la década del 90, en nuestro país el currículum vuelve a tener fuerzas y se piensa ya en un sentido de contenidos. Es decir, si uno va a estos documentos que ustedes definían hace un ratito, el currículum como un documento escrito es real, es cierto. También el currículum, ¿qué hizo? Se fue transformando de alguna manera en esa guía y terminó siendo parte de una mirada, si se quiere, de organización institucional, y eso se definió en un documento, ¿no? Ese documento de alguna manera delineaba ideas centrales, orientaciones centrales, y dichos documentos, de alguna manera, a lo largo de la historia de nuestro país y escolar, la década del 90, por ejemplo, se acentuaron, ¿sí? Y se acentuaron en esta idea de los contenidos, de una fuerza fuertemente establecida a partir de los contenidos. Además de establecerse a partir de los contenidos, lo que tomó mucha fuerza en la década del 90 fue esta idea de reformas curriculares, que tal vez a ustedes les suene bastante y posiblemente les resulte como muy cercano, en el caso de las reformas que se van dando en los niveles, ¿sí? En la secundaria se dio no hace mucho tiempo, y ustedes tal vez lo vivieron, reformas curriculares en varios niveles, y se decían de esta manera, reformas curriculares. Por ejemplo, se creó la escuela secundaria rionegrina, y eso fue el sustento, digamos, y toda el soporte estuvo dado a partir de una reforma curricular, ¿sí? Lo mismo pasó con las escuelas técnicas de la provincia, con la diferencia de que esa reforma no se dio a nivel provincial, se dio a nivel nacional, ¿sí? No sé, aquellos que transitaron por escuelas técnicas deben haber vivido la etapa de las reformas en el nivel medio y en las escuelas técnicas que se hicieron allá por el 2014 se concluyeron, pero bueno, fueron por ese tiempo, ¿no? Lo cierto es que a partir de la década del 90, como bien decía, las reformas curriculares tomaron mucha fuerza. Y tomaron esta fuerza porque a partir de estas instancias es que se centralizó con mucha fuerza qué se entiende por currículum. Y aquí sí vamos a ir definiendo, haciendo unas primeras aproximaciones a lo que se entiende por currículum, ya no como ese currículum que ustedes decían y que es real, aquel currículum de lo laboral y que es propio y lo personal, sino ahora relacionado con la escuela, ¿no? Y en ese sentido, relacionado con la escuela, tiene de alguna manera mucha fuerza esta posibilidad de pensar en el currículum como una selección de la cultura. A las escuelas, y lo que se enseña en las escuelas no es todo lo que hay alrededor y todo lo que se produce a nivel mundo, a nivel sociedad, ¿sí? A nivel cultural, sino que lo que se hace es
selección, se fragmenta cierta cantidad de contenido que se cree desde algún lugar y desde alguna postura de la sociedad también y desde distintos sectores e intereses, que ese contenido es digno de ser enseñado y entonces ingresa dentro de esta lógica de la selección cultural. Dice Inés Dussel que esa selección cultural es imposible transmitir todos los conocimientos existentes. El sistema educativo lo que hace es seleccionar algunos saberes del universo de conocimientos disponibles y a partir de eso surge este compendio o este documento que alguien nombraba también cuando decía que el currículum tiene que ver con un documento que organiza, que regla, que nos dice qué, que nos dice cómo y nos dice desde dónde también enseñar, ¿sí? Y en ese sentido cobra fuerza esta idea que plantea Apple cuando dice que organiza lo que enseña la escuela. Exactamente, lo organiza. El currículum de alguna manera organiza toda esa gama o esa cantidad de información que existe. Ahora, ¿en qué sentido los organiza? Dussel nos va a decir que lo organiza en dos sentidos. En un sentido prescriptivo, que es lo que generalmente conocemos, y es esto que decía la mayoría cuando decía es un documento organizador con determinadas reglas, y también lo hace en un sentido abierto, que es el que nosotros vamos a ir tomando. La definición de currículum narrativo justamente viene desde este lugar, desde el lugar de lo abierto. Si por un lado tenemos la expresión de un currículum prescriptivo que muchas veces uno lo imagina todavía más sólido, más establecido, ¿no? Algo escrito, una letra escrita que no termina de tener movilidad o de tener flexibilidad y movimiento en la práctica misma docente. Y esa otra mirada, que es una mirada abierta del currículum, que lo va a definir justamente desde este lugar que retoma Dussel cuando dice que es una selección cultural, ¿sí? Para ir ordenándonos, diríamos entonces que hay una primera definición del currículum en base siempre a esto que es general, que decimos que es selección cultural, que constituye de alguna manera el currículum como un documento público y que en ese documento público se expresan acuerdos sociales, ¿sí?, que definen qué es lo que se debe transmitir a las nuevas generaciones en un determinado espacio escolar. ¿Sí? ¿Qué es lo que es digno de ser transmitido? Acá quiero hacer un parate porque lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestras historias también, y en relación al currículum, como esa herramienta que organiza, es muchas veces encontrarnos con censura sobre lo que se quiere enseñar o lo que no se quiere enseñar. Y esto está fuertemente relacionado con esos, entre comillas, acuerdos sociales, porque no siempre esos acuerdos sociales son tan sobre ruedas, sino que muchas veces han implicado conflictos, ¿sí? Ejemplo de eso, lo decimos siempre, han sido, por ejemplo, la enseñanza de las ESI en las escuelas, ¿no?, de la educación sexual integral, o las enseñanzas de perspectivas de género en relación a las ESI, cómo es posible poder insertar ese tipo de contenidos dentro de la currícula escolar. Asimismo, modalidades o formas de enseñanza también han resultado tener que estar constantemente, si se quiere, entre comillas, peleando o luchando por poder ingresar dentro del currículum. Ejemplo de eso son la educación intercultural bilingüe, ¿sí?, que actualmente en la provincia, por ejemplo, las comunidades y las referencias que hay del pueblo mapuche pelean por construir un currículum paralelo, un currículum que exprese las necesidades de la comunidad mapuche y lo que entiende por educación intercultural bilingüe. Y sin embargo es una cuestión que todavía estamos en veremos, digamos, se sigue en esa discusión, porque la educación intercultural bilingüe es una modalidad dentro de lo que se entiende por escuela común, ¿sí? Son como varios aspectos, pero quería dar estos, digamos, pequeñas ingredientes como para ir entendiendo qué es esto de acuerdos sociales. No es tan sencillo y cada vez que para constituir un currículum necesitamos pensar en ese sentido, bueno, vienen estas dificultades para construirlo, para definirlo y para concretamente ponerlo en práctica.
Una segunda definición, Inés Dussel la toma de Goodson. A Goodson lo vamos a retomar en la unidad, pero ustedes no lo van a leer del material directo o fuente directa del texto de Goodson, sino que vamos a hacer una guía de Goodson para entenderlo, ¿sí? Goodson justamente define qué se entiende por currículum narrativo. Ahora lo vamos a retomar. Pero bueno, esta segunda definición que toma Inés Dussel de Goodson nos dice que el currículum, y ya en un sentido abierto, nos dice que es una guía del mapa institucional de la escuela. En este sentido que alguno trajo cuando dijo que es un organizador de la institución, ¿no? Que hay unas determinadas reglas sobre el qué y sobre el cómo enseñar. En ese sentido, Inés Dussel dice en esta segunda definición que el currículum es una guía del mapa institucional, ¿sí? Y que de alguna manera regula y legisla lo que sucede dentro de un entorno escolar. Aquí es, a partir de esta definición es cuando más se definen dos campos, si se quiere, o dos líneas del currículum que generalmente están todo el tiempo incidiendo, y que es la línea prescriptiva del currículum, que está fuertemente fundamentada en lo escrito, ¿no? En aquello que, no solamente en el documento escrito, sino en aquellas reglas institucionales que necesitan ser de alguna manera sostenidas o respetadas para cumplir con determinados objetivos o metas, ¿sí? Y por el otro, aquella mirada del currículum en sentido abierto, o que otros autores, ustedes van a escuchar decirlo, como el currículum real. Ese currículum real está muy desarrollado, muy relacionado, con lo que tiene que ver con nuestras prácticas concretas dentro de la escuela, ¿sí? El hacer del docente, las prácticas del docente están fuertemente relacionados con esta idea del currículum en un sentido real. A eso real se le van a sumar otras definiciones que yo quiero que ahora lo empecemos a ver a partir de un cuadro, que espero tenerlo acá a mano para mostrar y poder ir viendo lo que estamos charlando en una... A ver si lo puedo... Acá está. Me avisan si se está viendo el cuadrito. Sí, se ve perfecto, Lili. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con este recuadro? Nosotros lo que queremos, acá lo que de alguna manera se va definiendo es, bueno, hasta ahora estábamos viendo el tema de la historia, lo que vimos al comienzo, y acá estamos ya entrando en la definición, ¿sí? Acá aparece con más claridad qué es esto del currículum, ¿no? Hay una selección cultural arbitraria que dijimos hace un ratito, una selección de la cultura, no todo puede estar incluido dentro del currículum, es parte de un documento público y esto es en un sentido prescripto, y lo otro es que es una guía del mapa institucional en un sentido abierto, ¿sí? Son esas dos vertientes de las que hablamos, el currículum en un sentido prescripto y el currículum en un sentido real. Ese currículum prescripto está marcado por las normativas o por las reglas, ¿sí? En algunos casos lo vemos más claro en un documento escrito. Y el currículum real es aquel que está relacionado con nuestras prácticas. El currículum que se pone en juego en la acción en las aulas, ¿sí? El que se enseña, es el currículum enseñado, es el currículum práctico. En algunos casos hemos escuchado decir que es un currículum oculto o es un currículum nulo. Son las tipas o las formas en que se va expresando este currículum real. Oculto en el sentido de que en ese acuerdo social del que hablábamos hace un ratito, muchas veces algunos contenidos, como bien nombraba yo, educación intercultural bilingüe, ESI, muchas veces esos contenidos no son considerados y son invisibilizados, ¿sí? No quiere decir siempre que ese contenido no esté escrito dentro de un documento, que no esté dicho, esté expresado, ¿sí? Puede estar expresado y sin embargo continuamente ser oculto. Esto es un punto importante porque
Las ESI, por ejemplo, fueron sancionadas a nivel curricular hace bastante tiempo, es decir, legalmente existieron como una construcción. Allá por el 2006, a partir de la Ley Nacional de Educación del 2006 se sancionan, en el 2008 se reglamentan y se ponen en juego en las escuelas. El punto es que si nos ponemos a pensar desde las prácticas, es decir, como currículum real, este término oculto toma fuerza porque el concepto de ESI, por ejemplo, y no solo la categoría, sino las prácticas de las escuelas de la enseñanza sexual integral, no se terminó de constituir en las escuelas o no se pudo debatir ni poner en juego, no sea hasta hace unos 5 años atrás, en que una de las situaciones más, si se quiere, hitos que se vivieron a nivel sociedad fue el movimiento de la Ni Una Menos, ¿sí? En el 2015, a partir de ese movimiento, toma fuerza y toma debate a nivel social y la necesidad de que las escuelas puedan hablar de esta temática, ¿sí? Es así entonces que aparece con mucha ímpetu la idea de trabajar ESI en las escuelas. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, ya estuvo hace mucho tiempo a nivel prescripto, pero no estaba en la realidad. No sé si se está entendiendo esta idea de esas vertientes. No es que una la desautoriza a la otra, tiene que ver con nuestras prácticas dentro de la sociedad. Bueno, hasta aquí los tipos, digamos, de currículum y esas vertientes. Lo otro que va a desarrollar Inés Dussel y que está interesante que ustedes lo puedan mirar con detalle dentro del texto, es la idea de las tradiciones, ¿sí? A nivel curricular se han dado ciertas tradiciones que son históricas también y que aquí le fueron dando, digamos, ingredientes a lo que entendemos por currículum. Y es que a nivel escolar estamos hablando siempre, ¿no? Se dieron ciertas corrientes que delinearon las formas en que se fue definiendo el currículum. La primera de ellas fue la idea del currículum humanista, que su vertiente es puramente disciplinar, ¿sí? Y esto lo hemos vivido muchos aquellos que pertenecemos a otras generaciones, no tanto las nuevas generaciones, donde tomaba mucha fuerza los niveles disciplinares en la formación. Ejemplo, si nosotros ingresábamos a la escuela primaria, teníamos como pilares la matemática, la lengua, las ciencias sociales y las ciencias naturales, por ejemplo. Y ahí se terminaba el mundo, digamos, en la definición de esas 4 disciplinas, ¿sí? Si había algo, entre comillas, que estuviera por fuera de eso, bueno, no ingresaba dentro de las lógicas curriculares, ¿sí? Y por lo tanto, no era algo, como alguien dijo por ahí, que pudiera ser enseñado, ¿sí? Bien, ese es con respecto a la primera tradición. La segunda tradición es la del currículum padiocentrista. Esta tradición, ustedes la vieron en pedagogía cuando trabajaron sobre la escuela nueva. Seguramente les debe resonar esta idea de que se pone el centro en el niño, y si se pone el centro del niño, se pone el centro en el aprendizaje del niño, ¿sí? Acá, en esta etapa, deja de tener interés y fuerza mirar la enseñanza como materia de discusión en relación al docente y a la práctica docente. La tercera corriente es el currículum del eficientismo social. Esta estuvo de la mano o iban en paralela con el currículum humanista, ¿no? Iban de la mano y tenía que ver con marcar fuertemente objetivos y pasos. Esto también lo vivimos como docentes, algunos los hemos vivido o a algunos nos tocó resabios de esa corriente, en el desarrollo de planificaciones donde el docente lo que enseñaba tenía que estar fuertemente marcado en objetivos y pasos, ¿sí? Y que una enseñanza se garantizaba, era exitosa en la medida en que se marcaran los objetivos y los pasos, ¿sí? La otra corriente y última corriente que destaca es la del currículum en el sentido de la reconstrucción social, del reconstruccionismo social. Y esta es importante porque acá nuevamente esta última corriente, y ustedes tal vez si tuviéramos que hacer un paralelismo con las tradiciones pedagógicas, la vieron en esa tradición que es la tradición crítica, ¿sí?
a partir de empezar a mirar con ojos críticos lo que se estaba desarrollando en toda la escuela, en otros niveles también de la enseñanza, es que se empieza a hablar ahora, se habla de la enseñanza y se habla de qué tipo de práctica docente queremos, el qué y el cómo empiezan a tener articulaciones, se empieza a pensar en articular a ambos y a verle un sentido a esa relación. Pero además, reconstruccionismo social también lo que propone es pensar que esas normas y prácticas tienen que estar relacionadas, es decir, tanto lo prescripto como lo real tienen que tener niveles de articulación. Y entonces a partir de eso se piensa en la importancia que tiene esa ley o esa prescripción en relación a lo que pasa en las aulas. Destaca Inés ahí algunos autores que van a hablar en ese sentido de la reconstrucción social. Por ejemplo, destaca a Lawrence Stenhouse cuando empieza a hablar de la llegada de la transformación curricular en el aula y de pensar que eso escrito no es definitivo, no es un aspecto que necesita estar establecido de un momento, de una vez y para siempre, ¿sí? Que siempre se puede pensar en transformar eso que uno está enseñando y cómo lo está enseñando. Es así entonces que aparece con mucha fuerza la idea de que empezar a constituir en un sentido problemático lo que estamos entendiendo por currículum. Y allí es donde queremos conectar con esta idea de lo que se entiende por currículum narrativo. Acá vendría a partir de pensar en un sentido de los debates actuales que existen sobre currículum, sobre nuevos elementos, nuevas vertientes que se agregan a esta idea del currículum. Y es así que entonces uno puede pensarse en el sentido de qué importancia tiene hoy, en este momento y en este contexto de pandemia, el currículum, ¿sí? Pareciera que a primera vista esta idea del currículum no tiene demasiado interés porque muchas veces se piensa que este concepto de currículum es un concepto que se ve a largo plazo y que no lo podemos ver inmediatamente. Eso es real, es cierto que no lo podemos ver inmediatamente, pero también es cierto que aunque no nos demos cuenta, está tomando algún sentido de ser, digamos, y eso lo tenemos que empezar a remarcar, ¿no? La importancia que tiene en este momento, hoy, ahora, en este contexto de pandemia y con estas enseñanzas llamadas, entre comillas, extendidas, inéditas, ¿sí? Este tipo de enseñanza está marcando de alguna manera una línea que todavía no podemos ver en el sentido de aquellos cambios que puede producir algo que teníamos prescripto y que podíamos titularlo dentro de la presencialidad, que hoy está en este marco bastante extraño y novedoso que es, vamos a decirle, esta enseñanza extendida, ¿sí? A mí me gustaría hacer unas preguntas ahora en relación a lo que venimos desarrollando, que tienen que ver, por ejemplo, si ustedes la ven ahí escritas, una primera pregunta sería, ¿cómo consideran ustedes que se establecen los acuerdos sociales? Ya algo de esto estuvimos hablando. ¿Cómo de alguna manera se definen estos acuerdos sociales en un documento público? En este caso, ese documento público llamado currículum. Por ahí avanzar un poco más y en el chat comentar cómo piensan ustedes que esos acuerdos sociales se viven en un documento público como es el currículum. Daniela está tomando la idea de currículum real. La pregunta era entonces, ¿cómo creen ustedes, ¿sí?, que los acuerdos sociales se establecen en ese currículum? Puede ser en esos espacios institucionales, pregunta una estudiante. Exactamente, ahí puede ser. Eso ya a un nivel muy micro, dentro de la escuela.
Pero si son acuerdos sociales, ¿ustedes piensan que solo se establecen en la escuela y con los maestros? Los maestros son quienes definen solos, ellos en la intimidad de un espacio institucional, qué es lo que se enseña en una escuela. Bien, ahí hay otro estudiante que agrega que se dan a partir de la participación de actores sociales que justamente participan en la creación del mismo. Está muy buena esa idea. ¿Y cómo sería, Vero, para poder ampliar esa idea? Porque por ahí va un poco, ¿no? Hay participación de actores sociales y definen determinados acuerdos, determinados qué enseñar, ¿no? ¿Y cómo sería eso? A ver si se puede dar en un ejemplo concreto. ¿Ustedes tienen alguna idea de por dónde podría ir eso? El currículum tiene que ver con lo que se enseña y en ese caso estaríamos hablando de contenidos, ¿no? De qué cosas enseñar dentro de la escuela. ¿Alguno puede darse una idea de si alguna vez lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia o del desarrollo de las escuelas? Por las diferentes miradas, bien, por las diferentes miradas que se pueden aportar. Eso retoma entonces de donde dice Vero, que dice que es participación de actores sociales y diferentes miradas, ahí entonces estarían los acuerdos. Todos los acuerdos que tenemos, si son acuerdos, justamente todas las voces de la sociedad ingresan a esos acuerdos, todas las voces que andan dando vueltas, digamos, por el mundo y sobre lo que uno entiende por mundo y lee el mundo, la lectura del mundo que uno puede hacer, ingresan dentro de los acuerdos sociales y como consecuencia ingresan en ese documento escrito, por ejemplo, llamado currículum. No sé si se entendió la pregunta o la podemos ir retomando de acá de la presentación. En la presentación también se amplía a dos preguntas más. Una es, ¿cuál es la relación entre un currículum prescripto y real? Para ir pensándola, yo diría que esta la dejemos para ir pensándola, ¿sí? Y la otra, la tercera, sí puede ser que podamos arriesgar algunas respuestas. El currículum en este contexto de enseñanzas extendidas en pandemia, ¿tendrá algún efecto? ¿Habrá algo? ¿Ustedes imaginan que sirve de algo hablar de currículum en el contexto de enseñanzas extendidas, en este contexto de pandemia? A ver, hay alguien que retoma, voy a retomar dos cosas. Primero, la idea de la pregunta de Mica la vamos a tomar dentro de un ratito, pero siguiendo con esta pregunta sobre si tienen ustedes alguna idea de que este contexto de pandemia incide sobre el currículum, Erika dice, creo que es a nivel nacional. Ahora lo vemos claro con los cuadernillos que manda Nación. Perfecto, ese es un punto. Ahí ni más ni menos. Hay algo que pareciera ser que lo vivimos a nivel muy práctico y es que llegan los cuadernillos, pero esos cuadernillos a nivel nacional, por ejemplo, en este caso, implican varias cosas en el sentido de lo que entendemos por un currículum real. ¿Por qué? Porque en concreto es una herramienta y nos está de alguna manera orientando en un sentido del cómo, ¿sí? Una cosa muy sencilla es que cuando a nivel nacional se dice, cuando el presidente larga la cuarentena, digamos, en concreto, y a partir de eso se va sumando otras propuestas, surge esto del seguimos educando. ¿Ustedes piensan que ese término, seguimos educando, tendrá algo que ver con esta idea de un currículum en sentido de lo real, de un currículum real, un currículum prescripto también? Y ahí retomo entonces lo que dice Mica, ¿no? Mica dice que no le queda muy claro qué es esto del currículum real y el currículum prescripto. Volvemos a la idea, cuando decimos prescripto, estamos hablando de un currículum que, para verlo más claro, está escrito en un documento, ¿sí?
pero no siempre está escrito en un documento escrito. Pero allí, en ese documento o en esa idea de currículum prescrito, lo que se hace es marcar reglas, ¿sí? Nos organiza de alguna manera el escenario de la enseñanza y nos dice el qué, el cómo muchas veces, y nos dice por qué hay que enseñar eso y no otra cosa. Ahí estaría prescripta la enseñanza, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos aquella otra parte, digamos, que venimos diciendo, o esa otra vertiente que es la del currículum real, que es ese currículum donde el docente pone en juego su práctica. En el aula, por ejemplo, en el aula pone en juego ese contenido que está escrito en un documento. Y no siempre lo establece de la forma que dice el currículum, porque allí lo que hace el docente es poner su impronta, poner su sello, poner sus maneras, sus formas de entender. Ejemplo, ¿por qué tanto tiempo? Habría que preguntarse por qué tanto tiempo se negó la enseñanza de la escuela sexual integral, en concreto, desde la escuela. ¿Fue una decisión liviana o tiene que ver con otras cosas? Digamos, es algo para analizar con más detalle, ¿no? Y eso implica un currículum real. Eso es parte de la práctica de ese currículum que está escrito, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de un currículum real. Bueno, vuelvo a retomar la pregunta, si esta que decía Erika. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Está muy bueno lo de los cuadernillos. ¿Hay otra cosa que a ustedes en este momento les está haciendo ruido y signifiquen que tal vez tenga que ver con esta idea de currículum o de lo que se enseña, cómo se enseña y ciertas reglas que hay a su alrededor o formas de entenderlo, ¿no? Alicia dice, los cuadernillos tampoco llegan a todos. Y eso, ¿cómo se podría leer en sentido de currículum? Si podríamos hablarlo, ¿en qué sentido? Si lo pudiéramos traducir en esto que estamos queriendo decir, ¿en qué vertiente? ¿El currículum solo tiene que ver con las ideas del qué y el cómo o también tendrá que ver con lo que nos pasa en la realidad, con los recursos, con las disponibilidades, con las condiciones estructurales de una escuela, las condiciones estructurales del sistema educativo, históricas también, ¿no? Bien, Alicia agrega entonces ahí en ese sentido qué es lo que nos pasa en la realidad. Es cierto, y ahí estamos metiéndonos en esta idea de currículum real, ¿sí? Muchas veces impacta eso que queremos con la realidad y no siempre sale como lo queremos, ¿sí? No siempre sale como lo queremos. Sin embargo, no hay que perder de vista que esos cuadernillos están de alguna manera garantizando ciertos accesos, ¿sí? A la información. Es cierto, no llegan a todos, pero están garantizando cierto acceso que muchas veces algunos estudiantes por problemas de conectividad no lo tendrían, ¿sí? Bien, ¿algún otro ejemplo que pudiéramos retomar? Esa es una pregunta, Mica. Ahora con esto de la pandemia, ¿tuvo que cambiar el currículum real o es una afirmación? Y en ese caso, ¿podrías ampliarla, Mica? A ver si lo pudieras ampliar, porque está muy buena la idea. Con esto de la pandemia tuvo que cambiar el currículum real, es cierto. ¿Y qué fue lo que pasó? Carmen dice y afirma, directamente afirma que los niños no están captando lo que los maestros quieren enseñar. Pero esa afirmación es una afirmación que ahí es donde empezamos a discutir en esta cuestión de los acuerdos, ¿no? Y empezamos a decir, bueno, yo no estaría tan de acuerdo con decir que los niños no están captando lo que los maestros quieren enseñar. Y podría, en tal caso, argumentar. Y ahí empieza ese debate de alguna manera. Y con ese debate lo que también sumamos es a pensar, bueno, a ver, ¿qué cosas creemos que no están adecuadas?
qué cosas creemos que necesitan ser reforzadas, ¿sí? Azu destaca lo de los contextos, bien. Erika destaca lo de las formas, ¿no? La escuela, la radio comunitaria, las videollamadas, exactamente. Las formas están produciendo un cambio. Vuelvo a decir, ese cambio, esa transformación, no las podemos estar viviendo hoy, poder mirarlas con claridad, ¿sí? Estamos como en el momento, en vivo y en directo, asistiendo a las transformaciones que se están produciendo, ¿sí? Hay alguien que aporta ahí algo buenísimo, es esta idea de que antes las clases se daban en las aulas, sentados frente a frente, pero ahora tuvo que darse a través de una aplicación y de nuevas formas. Ahí hay algo interesante que se viene dando en relación a que esas formas están transformando o están dándole una vuelta de tuerca a esta pregunta que siempre se ha hecho la escuela y que lo ha hecho también a través del currículum, y es pensar cómo mejorar la calidad de la enseñanza, ¿no? Muchas veces el docente está todo el tiempo innovando y diciendo, a ver, ¿cuál es la mejor forma de entregar y de donar ese conocimiento para poder ser apropiado por el estudiante? Cecilia, de nuevo, dice que el currículum correcto sería lo que manda Nación o los cuadernillos de cada maestro manda a los niños. Yo ahí también lo pondría entre signo de preguntas. No siempre el currículum prescripto es lo que manda Nación, ¿sí? Y acá lo explico en relación a las relaciones que se viven hacia el interior de una institución, ¿sí? En una institución muchas veces hay relaciones que se marcan por lo prescripto y que ni siquiera están escritas, no están escritas en algún papel, y que sin embargo se transforman en prescriptas. Es decir, hay normas establecidas y esto tiene que ver con ese currículum del que hablábamos, oculto, hace un ratito. Esas normas se establecen. Alguien dijo hace un rato, estamos todos sentados en un aula frente a frente, el docente frente al estudiantado y las sillas mirando al pizarrón. Eso puede ser leído en sentido de lo prescripto. ¿Sí? Eso puede implicar un currículum prescrito y sin embargo no está escrito en ningún documento, ¿se entiende? Bien, alguien agrega ahí que nadie está preparado para esta forma de enseñar y aprender. Exactamente, no estar preparado. Sin embargo, eso son aspectos que el otro día lo estábamos definiendo más en un sentido de lo subjetivo, ¿no? De lo que nos viene pasando y que en algún momento nos impacta, nos resulta un motor de expectativas y de paralización en otras. Y que muchas veces es ese momento más propio de la vivencia cotidiana de la institución. Eso tal vez no incide de manera directa en el currículum, todavía necesita de más tiempos, ¿no? De tiempos más extensos. Bien, por acá estaríamos como de alguna manera intentando cerrar esta, digamos, aproximación a lo que se entiende por currículum. A mí me interesaría que quede como una idea así clara de que frente al currículum tenemos como dos vertientes, ¿no? Que también esas vertientes han sido históricas y que tienen incidencias. Cuando hablamos de las tradiciones curriculares, no quiere decir que una tradición en este momento, por ser histórica y se haya construido allá en el tiempo, no esté en este momento incidiendo. Todas las tradiciones humanistas, fadiocéntricas, del eficientismo social, de la reconstrucción social, están presentes hoy en las reformas curriculares. Una cosa que quería destacar y que de lo concreto y que se estaba viviendo más propiamente el año pasado, en la provincia de Neuquén, por ejemplo, se comenzaron a hacer reformas en varios niveles porque hacía un tiempo que no se estaban haciendo las reformas curriculares en el nivel medio, por ejemplo, en el nivel primario. Y una cosa que destaco de lo que se comenzó a hacer allá en la provincia de Neuquén es cambiar el nombre de esto que se decía reforma curricular, porque se la comenzó a llamar
con esta idea de reconstrucción social que decía anteriormente, construcciones curriculares, ya no reformas curriculares. Porque la reforma curricular muchas veces implica la mirada de un grupo de expertos que la piensa desde algún lugar externo a la vivencia propia de las escuelas, y en este caso la idea de construcción curricular toma de alguna manera la vivencia de los docentes y de la expresión más directa dentro de las aulas, y desde ahí nace de alguna manera esa necesidad de pensar nuevamente currículum y transformarlo, ¿no? Y a partir de la construcción curricular. Esa es una categoría que me parece interesante para destacar, y desde allí creo que viene esta idea de el currículum narrativo, como para ir terminando, ¿no? El currículum narrativo, o esta idea de currículum narrativa de la que habla Goodson, nos propone pensar el currículum desde las experiencias, ¿no? De cómo nosotros vamos construyendo el currículum en este ponernos de acuerdo o no, o discutir en conflicto, pero construir desde ahí un punto en común que nace justamente desde las experiencias. Las experiencias van entramando, y en este caso, esta experiencia que estamos teniendo en concreto, que es la de la enseñanza extendida y en pandemia, nos está dando como bastantes elementos para ir pensando esta escuela post-escuela que tendremos, o la que ya estamos viviendo en este momento, y que está provocando cambios y transformaciones interesantes en relación al contenido, en relación a los cómo, a las formas, a las metodologías que se ponen en juego en las escuelas. ¿Alguien pregunta por ahí? Te quedaste congelada. Lili, ¿nos escuchás? Se cortó lo que estabas diciendo. Le escribo al WhatsApp. No, se le cortó a Liliana, chicas, chicos. 2 segunditos, ya sube de nuevo. La pregunta que hace Nati en el chat es bien interesante, ¿eh? Si se pueden incorporar la propia mirada de los docentes en el desarrollo curricular, en la construcción curricular, como dijo la profe. Es bien interesante. Ahí la pregunta sería si los docentes cumplen con el currículum tal como se presenta, como se escribe, o con el currículum ellos construyen o hacen una versión de eso, ¿no? O hacen otra cosa. O lo usan para planificar o no lo usan para planificar. Más o menos por ahí creo que va tu pregunta, ¿no, Nati? Claro. Y si querés, podés abrir el micrófono mientras esperamos que vuelva la profesora. ¿Y vos qué pensás de Acá esto? estoy de vuelta, no sé si me Ah, escuchan. sí, ahora sí. Ahí va. Ahí Daniela retoma algo, no sé si tiene que ver con lo que venía diciendo Nati. Sí, justo en esa pregunta estaba leyendo Pablo, Lili, la pregunta de Nati. Lo que dice, lo que aporta Daniela tiene que ver justamente con esta idea del currículum como una construcción social, ¿no? El currículum abierto en el sentido de pensarlo como una construcción donde aportan tanto docentes, alumnos, padres, directivos, digamos, la comunidad educativa en relación a
a la construcción de lo que queremos enseñar y cómo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer algún otro aporte o que quiera hablar también por el micrófono, como bien dijo recién el profesor, y que pueda aportar alguna otra mirada o que esté preguntándose también alguna duda que esté surgiendo, ¿no? Un ejemplo, dice Nati, ¿a qué te referís, Nati? ¿Tenés el micrófono ahí? Bueno, parece que no hay ninguna otra duda. Podemos entonces empezar a hacer el encuadre de lo que estamos viviendo hasta el momento en la cursada y las dudas que hayan respecto a los foros, la participación, las fichas de apuntes. Empezamos con eso, entonces, esto igual lo vamos a ir retomando en las actividades que ustedes hagan. Ustedes tienen en la clase 1 para ver una presentación y allí una serie de preguntas que pueden realizar. Yo quería diferenciar ahí a qué se entiende por estas actividades en relación a los foros y las fichas que venían realizando. ¿Se está escuchando lo que digo? Sí, Lili, se escucha perfecto. Ah, perfecto, porque se me cortó hace un ratito y no sabía si estaba en este momento escuchándome. Bueno, les explico. En la clase 1 de la unidad 2, ustedes tienen allí el desarrollo de la clase misma esta, pero con algunos ingredientes o agregados, ¿sí? Y después, al final de esa clase, tienen una actividad que, a través de una serie de preguntas para desarrollar, que son propias como para poder ir ampliando estas ideas que estuvimos viendo acá en la clase, ¿sí? La actividad que está ahí no es una actividad obligatoria, es una actividad que ustedes la hacen como para ir reforzando estas ideas, pero no es algo que ustedes tengan que entregar, ¿sí? No tienen obligación de entrega ni nada de eso. Si les parece, ahora podríamos acordar cómo están yendo con el tema de los foros, con el tema de los apuntes. Recuerden que hoy estamos a 14 y que al 15 estaba cerrando el primer foro. ¿Cómo van con esa producción? Yo, en el caso de la comisión en donde estamos, casi la mayoría pudo participar. Vi que hoy subieron otras tantas participaciones, así que estaríamos bastante bien. No sé, en el caso de Pablo, Sandra, ¿cómo van en ese sentido? Con la primera actividad obligatoria de foro. Yo les mandé ayer un mail a toda la comisión avisando esto que vos estás diciendo, Lili, y estarían faltando 13 personas participar. Y hay algunos que tienen que, también les dije que vuelvan al foro porque hay algunos que necesitan volver a revisar. En el caso de Mica, que plantea que no puede ingresar al campus, ¿es algo que tiene que ver con problema técnico tuyo del celu de la compu, o es que hay algo que tenga que ver con, que notás que tiene que ver con otra cosa? Así lo podemos plantear, Mica. Bueno, a medida que van hablando ahí yo voy retomando, pero Daniela dice que la ficha de apuntes es de una clase a la otra. Exactamente, la ficha de apuntes es de la clase. De la clase de hoy ustedes tienen que hacer una ficha de apuntes. Una cosa que les voy a recomendar, que lo viví en mi grupo y por ahí tal vez a ustedes a alguno otro le ha pasado. La ficha de apuntes no tiene que superar la carilla, es solo hacer una breve síntesis de lo que dice en la ficha de apuntes. Lo ideal sería que la llenen sobre la misma ficha y que de esa forma la entreguen. No se trata de hacer un texto escrito que supere la carilla, porque lo que nosotros estamos tratando de buscar acá
es que ustedes puedan hacer un seguimiento de la clase y de los textos. En este caso, no se analiza solo en la ficha el texto, algunos analizaron directamente el texto. La idea es que ustedes puedan articular entre lo que dice el profe en la clase y lo que dice la autora, que si tomamos algún texto en particular o tomamos otros ejemplos, es decir, intentar salirse de la idea de solo el texto, ¿sí? No es que acá van a analizar el texto de Inés Dussel, también van a tratar de poner en juego lo que estuvieron escuchando en la clase, ¿sí? Como para poder ir ampliando ideas, ¿sí? Y articulando. Lili, preguntan si el tiempo de entrega entonces es de 1 semana. La ficha de clase no le hemos dado un tiempo aún. Creo que sería interesante que las vayan haciendo. La ficha justamente tiene esa idea de que sea lo más pronto posible, es decir, traten de no alejarse tanto en el tiempo, porque justamente lo que trata de buscar la ficha es de captar lo instantáneo que ustedes pudieron vivir hoy. Así que esos datos ustedes, a no ser que hayan tomado nota en un papel, es como que esas ideas no quedaron, está bueno retomarlas lo más pronto posible. Sin embargo, esto no quita que nosotros no les demos un tiempo para que las entreguen. Es decir, me parece que para poder ir poniendo fechas, en el caso de la ficha 1 que hicieron la semana pasada, que fue el miércoles, bueno, tienen toda esta semana como para hacerla y ya la semana que viene iremos cerrando el plazo como para que las entreguen, ¿sí? Una cosa que ahí tenemos que hablar y ajustar es el tema de la entrega de las fichas de